Nos acompaña la precandidata a diputada de la Asamblea Nacional, Ana Matilde Gómez. Ella es precandidata en el circuito 83. Lidera en este momento la cantidad de firmas requeridas. Tiene más de 11.000. Este circuito particularmente necesita 1.967 firmas. Es un circuito que necesita bastantes firmas, pero ella tiene 11.026. Buen día, licenciada. Gracias por acompañarnos. Oh, gracias. Buenos días a ti, a Dorcas también. Usted salió ayer a buscar firmas en el Día del Padre. Ayer tomamos la decisión de que era un poco reservar el Día del Padre, una decisión ética que sé que, bueno, no todo el mundo va a compartir, pero que las activistas pudieran compartir con sus padres, que uno no estuviera abordando a las familias en la calle, pero bueno. Usted sí lo hizo, pero es que ayer sí vi gente que estaba... no había nada escrito, sí, es primera vez que marcamos así, no recogimos, pero bueno, fue una decisión que se tomó desde el punto de vista ético y bueno... Es que sí vi ayer eso no está escrito en ningún libro, pero... Estaban buscando firmas, por eso le pregunté. Pero, licenciada, hubo una reunión entre diferentes dirigentes de la libre postulación con el señor Ricardo Lombana, de un partido político, el movimiento Otro Camino. No la vimos usted en la reunión, no sé si usted fue invitada también a participar en esa reunión. Sí, sí fue invitada. Pero sí. No fue. Sí, bueno, en primer lugar no pude de un día para otro arreglar la agenda del día y qué bueno que se dialogue. Yo lo primero que quiero decir es que cuando se escoge el diálogo y la conversación como el camino para lograr cosas, yo lo veo muy positivo. Sin embargo, también eso me hizo reflexionar sobre que las conversaciones tienen que tener propósito en el sentido de ponernos de acuerdo o por lo menos saber en papel, en documento, en blanco y negro, un borrador, el cómo vamos a lograr esas cosas que deseamos que pueden ser comunes. Todos podemos querer combatir la corrupción, pero tal vez usted ve la corrupción como una causa y yo la diría es un síntoma. Y si usted me dice el problema de Panamá es la pobreza y yo te diría no, es la desigualdad. Claro. Entonces usted me dice, yo le pregunto, ¿y cómo usted abordaría la pobreza? Bueno, yo voy a hacer un programa asistencial con unas becas y yo le diría, bueno, ¿y por qué no vamos a la reforma fiscal? Porque el problema no es la pobreza, es la mala distribución de la riqueza. Entonces es importante hablar de los cómo. ¿Cuáles son los caminos que se van a tomar? Son importantes no solo las metas que se quieren alcanzar. Y en esa decisión de cuáles son los caminos que se van a tomar, es donde uno puede encontrar que hay caminos que uno no puede recorrer, o que uno no está dispuesto a recorrer. Y entonces uno dice, bueno, yo no te puedo acompañar. ¿Pero usted ve viable esa alianza, licenciada? No, lo que pasa es que eso necesariamente pasa por los temas electorales y, por ejemplo, en el circuito... O sea, hay una gran cantidad, aparte que esa mesa tendría que estar llenísima. Usted sabe que hay una gran cantidad de candidatos a lo largo y ancho del país que a veces no están en el radar. En San Miguelito, por ejemplo, está este periodista, colega de usted, Betseray Richard, que ese muchacho ha recogido firmas de una manera extraordinaria, haciendo las cosas bien, y el joven está posicionado fuerte en un circuito electoral que es complicado. Por ejemplo, ¿no? Habría que escucharlo a él también. En el interior hay candidatos, San Carlos tenemos a Omayra Sin, está Suki Yard, que ustedes la conocen, con todo su plan y programa de lucha para la reivindicación del rol de la mujer y la violencia, etcétera. Bueno, profesor Luis Lazo, acuérdense que yo estuve en una campaña presidencial que armó como 600 candidatos a nivel nacional. Muchos de ellos, igual que yo ahora, no tenían los recursos. Bueno, hemos encontrado personas, en este caso a mí me llamó Anet Planels, entiendo que Movin financia a buenos candidatos, que ellos empezaron con esto de entrevistar candidatos, modelo que ha replicado ahora el Grupo Vamos, y que es todo buscando lo mismo. Pero una cosa es ir a la asamblea o pretender llegar a la asamblea, donde yo siento que hay que llegar con una cantidad importante, lo vengo diciendo desde la vuelta pasada, por eso impulsamos la llegada de estos jóvenes que han hecho, la mayoría de ellos, un buen trabajo, precisamente porque abriéndoles un camino, ¿no? Obviamente me dicen, bueno, si usted lo hubiera hecho mal, nadie hubiera creído ya en los independientes. Bueno, es verdad, pero como una personita sola no puede hacer nada, luego 5, yo espero que ahora seamos 12 o 15, a lo mejor 12, no creo que superemos esa cifra, pero hay que seguirlo intentando. Pero 12 es una bancada importante para la Asamblea. Es una bancada importante y es lo que hay que lograr, ser una bancada a la que haya que consultar y un voto que pueda pesar. Pero entonces le decía que no es lo mismo, por ejemplo, ponerse de acuerdo entre diputados porque los circuitos plurinominales, por ejemplo, no permiten la postulación de un partido político.
Entonces, ¿qué acuerdo se va a llegar allí si todos los grupos que estamos confluyendo, todos tenemos candidatos que ya han ido a la calle? Usted ha mencionado hay una cifra importante, el que viene en segundo lugar tiene también una cifra importante, y así cada uno ha hecho un contacto en casas, en familias, y uno le ha planteado al ciudadano que le ha firmado que uno va de manera independiente a luchar por aquellos principios, aquellos valores que uno sustenta y que uno defiende. Entonces no es lo mismo a nivel de diputación que a nivel presidencial. Y los que están aspirando a la presidencia deben mostrarnos el cómo pretenden hacer las cosas para saber si sus propuestas pueden ser acompañadas o apoyadas por nosotros. Yo pienso que eso es un mínimo, eso lo he conversado. Yo he tenido conversaciones con Ricardo Lombana, he tenido conversaciones con Eduardo Quirós, y a todos les planteo lo mismo, ¿no? Pero acláreme algo. Aquí yo vi un grupo de independientes o de postulantes por la libre postulación reunidos con un partido político. ¿Eso se va a repetir con otros partidos políticos? Bueno, no lo sé, porque yo no estaba organizando eso, así que no le puedo hablar cuáles son las pretensiones. Porque una cosa es ser libre postulante o independiente y otra cosa es ser de un partido político. Es correcto. Usted misma fue precandidata, usted fue candidata a la presidencia de la República por la libre postulación. No la vimos conformar un partido político, no sé las razones por las cuales no lo hizo, pero debe ser por algo. Y ahora nuevamente se lanza a buscar una... independiente, y es lo que el ciudadano que me firma sabe. Yo soy una persona con un criterio ya formado, que tengo una formación política, que tengo una trayectoria en el país. La gente conoce mis resultados de trabajo. Yo pretendo ir a la Asamblea con el apoyo de la población panameña, por lo menos del Circuito 83, obviamente a defender sin ataduras, como lo he dicho siempre, con propuestas sin ataduras. Las causas que yo realmente defiendo son causas que tienen que ver con la transparencia, la corrupción, la generación, y por supuesto, de oportunidades para todos, igualdad de oportunidades, etcétera. Hay una serie de cosas importantes, pero el país tiene problemas enormes que necesitan la definición de aquellos que nos pretenden liderar. De quienes van a la presidencia de la República tienen que decirnos cómo, ¿por qué? Porque si usted me dice a mí, por ejemplo, quiero desmantelar el sistema clientelar, que es algo que yo vengo proponiendo desde la contienda electoral pasada. Usted recuerda que yo me presenté al país con una propuesta para un proceso constituyente que en 2 años nos diera una estructura de poder distinta, un diseño de poder. Puede ser que ahora un candidato me diga, no, es que con un par de cambios a la Constitución es suficiente. Bueno, a lo mejor yo a ese candidato no lo voy a apoyar. O un candidato que me diga, no, es que yo creo en la liberalización del mercado y que hay que abrir, por ejemplo, la libre competencia de todas las profesiones, porque yo soy, una persona libertaria. Bueno, a lo mejor yo a ese candidato no lo voy a apoyar, ¿sí? Porque yo creo en otras cosas. Entonces, sí hay que definirse. El seguro social, por ejemplo, es un tema muy importante. Yo creo en respetar, defender, cuidar el sistema solidario. Pero tal vez ese candidato me diga, yo creo en las cuentas individuales. Bueno, eso es un candidato que yo no voy a apoyar. Por eso es importante que los que aspiran a la presidencia no solo hablen del qué. El qué lo podemos compartir todos, y todos a lo mejor nosotros somos personas honestas y nos sentamos en una mesa a tratar de dar ideas para el país y proponer cosas para el país. Y ninguno nos vamos a robar entre nosotros, porque somos todos muy honestos, qué bueno, pero no hacemos nada. Entonces, no vamos a lograr absolutamente nada. Claro, pero en el caso puntual, por ejemplo, usted arranca la entrevista diciendo, bueno, no pude ir porque ya tenía compromisos previos, pero si hubiera tenido la oportunidad, se sienta... Bueno, no lo sé, a lo mejor lo hubiera pensado muchísimo también respecto a las reflexiones que estoy haciendo ahora, ¿no? Qué importante es no solo hablar del qué, sino tener un documento de cosas concretas sobre el cómo, porque es importante para acompañar un caminante. Hay que saber qué camino se va a recorrer, qué cosas uno no está dispuesto a hacer. La ética es muy importante, no solo la que se dice, la que se practica. Hay que tomar decisiones en este camino porque no es poca cosa lo que se le viene al país encima. Hay que hablar sobre el cómo vamos a lograr alguna cosa. Pero que me quede con una duda. ¿Por qué usted, después de las elecciones del 2019, y con la cantidad de votos que sacó, porque estamos hablando de más de 70.000 votos que usted sacó. Que tampoco era mucho en función de los otros candidatos. Pero para conformar un partido político hubiese necesitado creo que la mitad, más o menos. ¿Por qué no conformó un partido político? ¿Por qué no se fue a buscar un partido político? Esa es mi pregunta. Bueno, salir a buscar un partido sería adherirse a algo que ya existiera.
y yo no he encontrado todavía ninguno cuyos estatutos, quienes lo financian, que no parezcan. Hay algunos que son verdaderas entidades de poder criminal y a otros que son verdaderamente clubes sociales. Entonces yo en ninguno de esos extremos me veo. Entonces yo tampoco tengo los recursos. Una persona que va a armar un partido político, no importa lo que nos venga a decir aquí, se necesita dinero, organización, personas que sepan, porque si no usted termina armando un club social o termina armando una entidad criminal. Porque usted no sabe, entonces usted llama a todo el mundo y se junta a todo el mundo y eso es una torre de Babel. Necesita financiamiento, pues. Sí, pues entonces además es una torre de Babel, porque a la hora de usted hacer las propuestas no puede hablar del cómo, porque como estaba apurado a meter un montón de gente, viene gente que piensa cosas totalmente distintas. Entonces usted queda amarrado porque no puede hablar, porque si dice que vas para un lado, se te van todos los del otro. Y si dices que caminas por la izquierda, se te van los de la derecha. Si caminas por la derecha, se te van los de la izquierda. Entonces sí es importante tener las bases ideológicas, programáticas, realmente un cómo, porque si no hay un cómo y solamente es qué, es como una lista de deseos y eso lo puede hacer O sea, cualquiera. en su caso fue por falta de recursos y no porque no estuviera como un sueño, una idea sí, suya, pues, ¿no? porque yo al día siguiente ya tenía que trabajar. Entonces, obviamente, eso de poder quedarse a recorrer todo el país necesita a alguien que te pueda financiar para que tú suplas todas esas necesidades que tú cubres también en tu casa. La política demanda recursos, lamentablemente, y además una capacidad de organización que requiere de personas que estén dispuestas a acompañarte en ese proceso. Ya le digo, porque si no se termina siendo un cascarón que va a lograr los millones del subsidio, sí, pero a la hora de proponer no vas a lograr Aclárenme otra nada. cosa, sobre todo porque usted tiene la experiencia de haber convivido con esa realidad como diputada por la libre postulación, como candidata presidencial independiente. El firmante suyo, el que busca firmarle a una precandidata por la libre postulación o que vota por una candidata por la libre postulación, ¿busca un partido político? No. ¿O es algo que esté fuera de un partido político? No, realmente las personas aspiran a que tú logres tengas tu independencia, por lo menos el votante que... O sea, ¿no le gusta la idea de un partido político? Realmente no. Siento que ellos quieren como algo diferente, algo disruptivo, la posibilidad de que tú te puedas mover en la línea de apoyar lo bueno, venga de quien venga, y que combatas lo malo, no importa, o sea, todo lo malo que haya, en el sentido que tú estés libre para poder acompañar propuestas que sean positivas para el país, no amarrada a una línea de lo que el partido dice o la mayoría del partido decide. Esos temas estructurales de jerarquización dentro de las organizaciones políticas a mí me dan mucho temor también. Yo creo que esa es una aprensión que yo tengo. Lo que pasa es que el firmante suyo, militado. Lo que pasa es que el firmante suyo, cuando usted fue diputada, le firmó a Ana Matilde Gómez. El que vota por un partido le está votando al partido, no a la persona. Y yo creo que el votante tiene eso bastante claro, me parece a mí, y establece las diferencias entre si quiero votar por la persona, hay opciones de libre postulación, pero si quiero votar por el partido, hay una opción de partido entonces. Sí, hay mucha gente que también te dice en la calle, yo estoy harta de los partidos, pero en el fondo están inscritas en un partido, pero están cansadas de su partido, porque la militancia en Panamá ya dejó de ser aquella militancia llena de convicciones o por tradición familiar o porque había un caudillo al que seguir. Ya prácticamente esos liderazgos se han perdido. Ahora es más populista, lo que esos que son un estilo caudillista, que ahorita mismo solamente hay uno por ahí brincando de cama en cama y que usted sabe que ese, bueno, eso es más populista que otra cosa. Así que ese es el tipo todavía de elector que hay. Ese elector de convicción que analiza estatutos, que tiene lo programático es importante, son ya muy pocos. Esos son ya muy pocos, personas tal vez de mi generación para atrás, que sopesan bien por qué militan en un partido, por qué, por ejemplo, incluso a pesar de estar amarrados a una entidad de poder criminal combinada con poder político, financiada por el poder económico, no renuncian porque todavía tienen convicciones que los atan al inicio y a la fundación de ese partido, pero que por supuesto rechazan todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y otros que en el camino hay de todo, esto es variopinto, ¿no? Tenemos desde esas entidades criminales hasta los clubes sociales y en el medio pasa por los que son insulsos,
que ya no tienen, uno no sabe ni qué realmente es lo que representan, porque cuando tienen sus miembros y usted los ve en la asamblea y los escucha, usted no sabe, pero este partido no es socialdemócrata, ¿qué es lo que hace esta persona hablando de liberalidad del mercado, no sé qué? Y después te dice, pero este partido no es de izquierda, ¿qué hace ahí hablando de regulación de precios? Entonces, ¿por qué ellos mismos no saben lo que son? Porque no hay formación política, porque las personas entran y no los preparan para un liderazgo político. Entonces, eso es lo que yo no quisiera, de verdad, a estas alturas de mi vida, caer en eso. Yo quiero mi libertad, quiero mi independencia, quiero la posibilidad de representar los mejores intereses, consultando, sí, no siempre se puede consultar a todo el mundo, pero haciendo consultas generales que permitan escuchar y tomar la mejor decisión con propuestas, sin ataduras, como lo dije desde la primera vez, con esa independencia que a mí me ha caracterizado para poder decirle a cada uno lo que pienso sin el temor de que me vayan a expulsar de ningún partido.